Hola, ¿qué tal? Soy Juanco. Y yo soy Claudia. Bienvenidos a un nuevo programa de Juanco y Claudia hablando sobre el matrimonio. Hoy día queremos continuar con el capítulo anterior, seguir profundizando en la vida de nuestros amigos Dainer y Ana. Dainer, Anita, bienvenidos nuevamente. Gracias por el capítulo 2 de seguir conociendo sus vidas y profundizando. Gracias por la segunda invitación. Sí, algo que no preguntamos, ¿a qué se dedican? ¿Cuáles son sus profesiones, por favor? Bueno, yo estudié ingeniería civil Ya, y bueno, desde hace 15 años diría yo, estoy metido en la construcción de casas, edificios, ok, ese es mi ámbito. perfecto. ¿Y Anita? Bueno, yo de profesión soy psicóloga, pero trabajo de profe. Terminaste la universidad, lo que no dejaban, ¿no es cierto? Correcto. Sí se pudo. Sí se pudo. Bien, en el anterior capítulo conversamos bastante sobre sus inicios, sobre lo difícil que fue engranar. La acople, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevan casados ahorita? 14 años. 14 años, bien. ¿Y cuántos hijos tienen ahora? Bueno, tenemos dos, Ya. está Frankie, está Joshua. ¿Cuántos años tiene Frankie? Frankie tiene 6, se acaba de cumplir, Ya. y Joshua tiene 9. 9 meses. Solo ellos dos. Y uno en camino. Uno en camino, muy bien. Así es. Ahora, ¿por qué tardaron tanto en tener hijos? Claro, una de las cosas que nosotros desde que los conocemos es que nosotros vimos en ustedes siempre estructura, ¿no? Esto va a pasar, esto tengo que Tenían conseguir, todo planificado, ¿no? todo planificado. Menos los problemas. Menos los problemas, correcto. Y Por- buscabas en el manual y no aparecía. ¿Dónde? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué me estás haciendo con esto? Bueno, gracias a Dios, por medio de Cruz, que en su momento se llamaba Cruzada Estudiantil, yo conocí a Cristo ahí y a partir de Cruzada yo comencé a descubrir, ¿no? Mi temperamento, por qué era como era, y esas características que mencionaba de la estructura, entonces mi temperamento me lleva a eso, ¿no? Pero yo creo que el Señor ha usado todos estos años de matrimonio y de paternidad para romper esa estructura. por qué hablas de eso? Contanos un poquito qué cosas trajiste al matrimonio. La verdad es que sí, muy estructurados, ¿no? O sea, éramos tan estructurados que desde el noviazgo ya teníamos decidido quién iba a administrar el recurso, teníamos decidido en cuánto tiempo iba a ella a estudiar y luego trabajar, teníamos decidido cuántos hijos queríamos tener, cuántos años íbamos a esperar para tener hijos. O sea, desde el noviazgo ya estaba todo. Ella no había terminado todavía la U cuando se casaron, No estaba mi segundo año. en tu segundo año. Mira. Año y medio de la universidad nos casamos. Yo justo había egresado días antes. Ya. Pero ¿qué trajiste con respecto a la paternidad? Que es algo que me gustaría que hoy día toquemos. Bueno, en realidad, bueno, comenzamos a buscar, ya nos encasilló el Señor, ¿no? Nosotros teníamos la idea de esperar 5 años, pero luego de los 5 años nos miraban y me decían, ah, tú no vas. Y uno va, y fueron pasando los años, pues, ¿no? ¿Pero qué era lo que jalaba? Yo me acuerdo que en los aniversarios eran como que nos sentábamos y bueno, ya han pasado 5 años que buscamos. No nos sentíamos seguros, no nos gustaba, yo creo, esta hermanáutica de estar solo los dos y lidiábamos con muchas cosas, entonces si un hijo va a complicar por ahí las cosas, tampoco teníamos casa propia, tampoco tenemos auto en que movernos, entonces cuando ya cumplimos 6 era lo mismo, entonces un año más y eso se alargó hasta los 8 años. Y ahí dijimos, más o menos, o sea, si no nos animamos, ya nos gusta esta vida, así entre Claro, porque todos. ustedes viajaban. Sí, El rato que querían, se iban en la vagoneta. claro, no eran Y viajes se en olvidaban. avión, sino que era a los pueblos, a la Ajá. chamba, Justamente, era- al inicio, como había comentado, teníamos una estructura. O sea, vamos a esperar 5 años y ahí recién vamos a tener hijos. Pasaron los 5 años y reevaluábamos cada fin de año y era, esperemos. ¿Por qué? Porque creo yo, como dice Ana, nos habíamos acostumbrado a ese estilo de vida, ¿no? Libre, trabajo, facilidades, ¿no? Vivían para ustedes solamente. Exacto. Y
ese es el peligro, ¿no? De esperar Y mucho. te reías de nosotros, De- que teníamos 4. Honestamente, y es parte de lo que voy a contar más adelante, honestamente para mí era crucial para los dos tener una casa, tener un auto, ¿no? Y lo poníamos como en meta, incluso más o menos cuando tengamos esto, ahí recién vamos a tener hijos, ¿no? Y yo creo que fue el Señor que esto no van a tener, entonces, pam, pam, la casa del auto fue seguidito, primero el auto, que ahí es donde comenzamos a viajar más todavía, y de ahí la casa, se dio el tema de comprar la casa, y, y ya, claro, estábamos a un punto de, ok, ya tenemos todo, no hay excusa, y la presión de ambas familias, de cuándo van a tener, cuándo van a tener. Y bueno, ahí decidimos, ¿no? Comenzar a buscar, y Y hicimos todo muy, muy, muy correcto. O sea, el doctor, porque para eso yo me cuidaba con el anticonceptivo, entonces decía, tiene que esperar tantos meses para que se limpie el cuerpo, entonces hicimos todo. Y al primer mes vino Frankie. sí, me acuerdo que como experiencia, nosotros fuimos a que se haga chequeo, y bueno, tuvimos el desagrado de encontrarnos con personas cero escrúpulos y me le hicieron llorar porque le dijeron, no, su matriz, su útero, es muy pequeño, de una niña de 15 años que quizá le va a costar tener hijos. Prácticamente le digo, no va a poder tener hijos. Eso fue el segundo año pasado y me acuerdo del chequeo anual que me hacía y él decía, y si es que usted se va a embarazar, va a tener puros abortos. Feo. Wow. Y yo ese momento Y puede que haya sido cierto, quizás el tacto fue lo que faltó, ¿no? Porque los médicos tienen Ni cero siquiera fue tacto. el médico cuando me lo comunicó, fue la persona que me hizo la ecografía. le cobra. Entonces agarré, Ujú. porque me lo El hice ecografista. en una Ujú. clínica privada, entonces agarré esa la ecografía y fuimos a un doctor de confianza y le mostramos. Entonces me dice, mira, vos estás buscando, no, no estamos buscando. Bueno, para empezar te lo han medido mal, porque te lo midieron de aquí para acá, que está mal, y para terminar estás usando tabletas anticonceptivas, así, entonces cuando pasa eso, se reduce el útero, y cuando ya deja se termina de usar, vuelve a su tamaño normal. Entonces, son varios factores. Usted, si está buscando, ¿qué se está preocupando? Claro. Vémoslo en su momento. Y claro, ya cuando comenzamos a buscar, un día, nunca me olvido, estábamos fuera de la casa de mi madre y ella se pone a llorar y dice, ¿qué tal si nos puede usted? Claro. Cuando habíamos decidido comenzar a buscar. Ujú. Y yo la miré y le dije, vos sos menonita. A la primera vamos a tenerle. Claro. Formateado. Dicho y dicho. Dicho y hecho. Vos te le reíste, entonces en su dolor te le reíste a la pobre niño. Y ella, ¿verdad? Bien directo y cruel como miércoles. Ecografista sos también vos, ¿no? Más o menos. Y la cuestión es que dicho y hecho. Al primer mes de buscar, embarazo. Fue directo. ¿Cómo fue eso? Fue hermoso, fue un embarazo muy normal, o sea, nunca tuve un miedo, o sea, no hubo nada. Tampoco hubo un malestar, nada. Trabajé normal, todo bien, o sea, no hubo ni una complicación, nada de nada de nada. Sí, vida normal. Tanto así que fuimos al control de las 40 semanas Fue- y resulta que le dicen su presión está alta. Vaya a emergencia, vea cómo le bajan la presión. Vamos a emergencia, no salimos más. Resulta que estaba en camino, chacho. Wow. Vaya dilatada. Y, Ah. ¿y por qué digo eso? Porque resulta que le medían y le decían, señora, usted tiene contracciones, ¿no las siente? No siento nada. Nine, decía. Y no sentía, pero bueno, ya estaba en proceso de, al final, bueno, una complicación ahí, una restricción, y llegó a que sea cesárea. Y nació el Frank. Frank. Y, oh, o sea, nosotros veníamos de un estilo de vida de 8 años, solo los dos, lidiando con nuestros problemas, pero solo los dos. Pero ya el hijo movió todo. Nuestro primer hijo fue cambio total. Yo ya lo había escuchado, ¿no? ¿Tenés hijos? No, ¿sabes lo que es el matrimonio? Me decían, ¿no? Ah, Y dicho y hecho, fue así. Vino Frankie, revolución total en nuestra vida, cambio de agenda. A los 5 meses, cuando él cumplía 5 meses, entramos en cuarentena.
Entonces era Ah, 4/7 en casa. claro. Pero eso fue una ventaja en cierta forma, ¿no? Hay mucha gente que ha quedado, o sea, yo sé, personas cercanas que han quedado mal de la cuarentena y todo. Para mí, personalmente, fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y yo a mucha gente le he contado como testimonio, pero yo entrarme en cuarentena en marzo, creo, ¿no? Ujú. Y febrero era nuestro retiro de carnaval. Y claro, yo había vuelto a trabajar una semana en noviembre y trabajé en enero. Y cuando ya fuimos a retiro de carnaval con la iglesia, y ahí yo le decía al Señor, no hay manera, Señor, de que yo pueda estar más tiempo conmigo. Yo lloraba, le decía, Señor, por favor, Ah, porque él trabajaba a tiempo completo, yo en las mañanas, y los teníamos que llevar a ese chiquitito, tenía en enero 4 meses, 3 meses, a la casa de mi suegra. Entonces me daba mucha pena y era temprano la rutina y que le cuide a alguien, y no, y era la cuarentena. Ahí está algo más, te digo. Sí, y fue casi un año que atrasé el dejarlo, porque cuando yo ya lo volví a dejar, porque entramos clases virtuales y todo, fue ya un año y 3 meses que lo volví a dejar. Y ya pues diferente que a 3 meses. Claro, sí, sí, sí. Pero claro. hablando de la cuarentena, esa vida, digámoslo así, de comodidad, de, bueno, trabajamos y tenemos tiempo para los dos. Hubo una ruptura en la estructura, lo que te decía. Cuando vino la pandemia, en la empresa donde yo estaba, a mí nunca me habían despedido, pero por la pandemia, En tu historial. en toda mi vida laboral nunca me habían despedido. Entonces vino la pandemia, hubo recorte de personal, justo yo estaba sin obra, entonces de hecho tocaba irme, digamos. Para mí fue el inicio de derrumbar mi seguridad en esa estructura, ¿no? Y conmigo, en plena pandemia, recién despedido, no saber qué iba a pasar. Entonces fue duro ese tiempo, ¿no? ¿En tu Pero mente o en tu realidad? yo creo que Tu mente. en mi mente, porque claro, yo me sentía mal, aunque no era, y me lo dijeron en la entrevista, y fue por Zoom, ni siquiera fue personal, fue por Zoom. Y ahí me dan las noticias, casi me quiebro en plena, pero yo dije, no, voy a guardar la calma. Y bueno, No merecen mis lágrimas, ¿viste? pero en realidad fue porque el Señor me decía, tranquilo. Mm. Pero fue duro, ¿no? Fue duro, fue como sentirme culpable que hice mal, ¿no? Pero a la Claro. vez, las palabras de mi jefe y las palabras del Señor también me decían, no, no es por vos, por este tiempo que estaba pasando. Pero a la vez el Señor me decía, tranquilo, ahora viene el tiempo de cumplir. Y eso fue el inicio de esa ruptura de mi estructura. Y, porque nosotros nos endeudamos con la casa, Mm. ¿no? Es una deuda fuerte, fuerte. Y ahí el encontrarte sin trabajo, o sea, en mi mente nunca estaba, voy a perder algún día mi trabajo. Llega la Ujú. pandemia y sucede, entonces fue un cambiar de pensamiento, un trabajo fuerte de depender del Señor, que no fue así rápido, Mm. fueron años, unos 2 años que se tomó el Señor, pero a la vez el tener a Frankie fue el inicio de la paternidad. Para mí fue la mayor transformación que ha traído el Señor a mi vida. Ajá. Puerto Frankie, la experiencia. Yo vengo de un hogar donde no había papá, Mm. entonces yo no tengo un modelo, Mm. no sé cómo es, no sé cómo debe actuar. Para empezar, eh, yo cuando nos casamos me tuve que dar cuenta de que mi forma de hablar con ella era torpe todo el tiempo, Mm. constantemente, ni siquiera cuando estaba enojado, sino normalmente. ¿Por qué? Porque en casa no había papá. Porque papá le dice, no, no le hablé así con a tu madre, ¿no? Pero te pone límites. Y yo me tuve que dar cuenta de eso. Entender de que no puedo hablar con ella como hablar con un amigo. Era otro. Claro. Exactamente. Entonces, enterarme de eso para mí fue un cambio. Pero Claro. ya con Frankie, en la paternidad, fue una revolución total. O sea, el Señor, eh, del lado bueno también, me mostró más su paternidad. Me dio la experiencia de esto que tenés con tu Ujú. hijo, esto que quiero que construyas con tu hijo, estas caricias de tu hijo, esa relación que... Entonces, para mí, Frankie, es eso, es un conocer a Dios desde otra faceta. Ujú. Qué lindo.
Yo no digo que el hijo traiga problemas, pero como vos decís, te rompe esquemas, ¿no? Trae desafíos. Generó otro desafío que colapsó la relación. A tal punto que yo, cuando dormía, estando solo los dos, yo me despertaba, Santa Cruz inundada, ¿no? Y yo le decía, uy, pero si yo me desperté para esto, para esto, para esto. Claro, ella vuela un moquito y se despierta. En cambio, yo muero y al día siguiente resucito. Y con Frankie, ni bien nos enteramos que estaba esperando, ella medio se movía. Yo, ¿estás bien, amor? Yo, sí, solo me voy de lado. ¿Qué fue? Ay, no sé. Fue un cambio total, ¿no? De estar más alerta, de estar más pendiente de la nueva responsabilidad. O sea, entre dos adultos se puede sobrellevar una crisis financiera, pero Correcto. con mi hijo es diferente. Y Correcto. sí trajo muchos problemas. O sea, removió nuestro matrimonio. Creo que las cosas que no estaban habladas, resueltas, sanadas, removió muchas cosas. Cuando él tenía, cuando 2 años, yo había vuelto a decidir, como dije en el anterior capítulo, que me iba a volver a divorciar. Entonces, Oh, esta vez sí. eso sí, pero igual el mismo manual no le dije nada al implicado porque pasamos crisis muy fuertes, ustedes nos acompañaron en esa época, pero justo también se fue en la Trinidad, entonces fue mucha lucha interna que yo después comprendí que sí, o sea, mi realidad sí era fuerte, pero más eran las luchas internas lo que eh, el demonio aprovecha de tener ese control mental. Yo sé que también lo logra tener en algunos pensamientos los hombres, pero la mujer tiene esta parte de callarse las cosas, de aguantar, entonces empiezan a luchar sola y sola. Entonces justo coincidió que yo llamé primero a una amiga, no pude, entonces como no pudiste, entonces dije, bueno, ¿viste? Nadie me puede ayudar. Ajá. Entonces, no doy más. Y hay un hijo, me divorcio porque peor lo que estoy viendo no puedo pasar. Ah, Y sentía mucha ausencia, siendo que estábamos después de la cuarentena junto a él, pero mucha ausencia emocional, o sea, no me sentía cerca de mí. ah. Pudimos estar en la misma cama, pero me sentía lejos. Entonces dijo, no doy más. Y aparte venía obviamente el apoyo en casa, me sentía muy sola con las tareas, o sea, simplemente colapsada y controlada por mis pensamientos internos. Claro. Eh, Claro, porque yo por mi parte, claro, yo tenía una estructura en mi cabeza, un pensamiento de esto me toca, ¿no? Ajá. Yo proveo, pero ella se encarga, ¿no? Ella le da el pecho, ella lo hace dormir, ella le encarga que más o menos yo creo que, no sé si es una excusa como hombre o realmente lo vemos así, pero creo que caemos en el concepto de no puedo hacer nada porque llora. Entonces, vos sos la encargada porque puedes dar el pecho, puedes calmar. Y yo me quedé Te en ese desmarcaste. concepto, ¿no? O sea, yo no puedo ayudar, entonces vos te encargas absolutamente. Y nunca voy a olvidar cuando vi una foto en internet de una mujer que está con el bebé y está mirando al cielo, ¿no? Y está con una lágrima y el esposo está a un lado, bien tapadito, bien dormido. Y esa imagen me golpeó porque yo no lo vi así, Frankie. Yo directamente me desmarqué en esa área, ¿no? Del respaldo, de la convención, de estar con ella, de yo saberme capaz de poder contener a mi hijo, ¿no? De participar en esa. En el día era todo normal, yo podía estar con él, podía hacerme cargo de él, todo, pero en las noches fue crítico, ¿no? Porque, por ejemplo, Frankie, nosotros creímos que era normal, pero después nos dimos cuenta que no era tan normal. Habíamos escuchado de los famosos Cólico. cólicos, ¿no? Que amigos nos decían, no, que yo por poco y maldía a Dios porque no era posible escuchar a los hijos llorar tanto, pero para nosotros fue increíblemente estresante porque era todo el día y toda la noche durante 2 meses Frankie solo lloraba. Yo no me acuerdo de eso. Creo que nos contaron, ¿no? Sí. Frankie solo lloraba y no solo puede lloraba. hacer nada como Y padre. se quedaba morado Pobre. del dolor, ¿no?
Y, Ya no se puede ir a lo y peor. fue, claro, para ella fue chuparse eso. O sea, fue realmente hacerse responsable de todo eso sola, Claro. sola. Y para mí era eso, ¿no? No sé si excusa al final, pero decirle, "Oye, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Él llora y tener como calmarlo y yo no. En mi ignorancia de la paternidad, pues no. Entonces, pues tiempo después, en una reunión de pareja, le dije, quiero que hagamos un café. El señor ya había hablado a mi corazón. Creo que fue ya tomaba 3 años. No más. 3 años. Unos 3 años. Después de mi crisis de divorcio. Claro. Esa fue mi última cosa. Ya, decidido. Ya entendí, ya entendí. Ya, ya. Se puede. Que se puede, claro. Que ya no hay vuelta por último. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Y me acuerdo que el señor venía hablando a mi corazón y me hizo notar eso, ¿no? Como yo le hice falta en la contención emocional a ella, en cuidarlo a Frankie, de nosotros, padre. Y fuimos a un café y le pedí perdón. Me quebré porque, claro, para mí era, me di cuenta de que te hice falta. Yo debería haber hecho más en ese momento. Y fueron perdonar, fueron pedir perdón de mi parte. Y fue restaurar un poco como yo no estuve tan involucrado. ¿Qué hizo en tu corazón eso cuando él te Primero, pide perdón? primero yo me acuerdo muy bien porque creo que todavía no habíamos bajado el café en el auto después de la reunión él comenzó a quebrarse y me empieza a decir, Dios me ha mostrado esto. Y yo como buena mujer que justifica, dice, no, pero no fue tan así. Yo creo que voy a entonces fue primero decir sí, o sea, sí estuve, por eso quise divorciarme. No justifiques a tu esposo. O sea, realmente es lo que ha pasado Ah, y darme cuenta que de lo que yo había vivido, aceptar eso y simplemente empezar a escuchar, porque él se quebró y yo era así, no fue tan así, no me sentí tan sola. Y ya con unos minutos empecé a recordar todo lo que había pasado y decir, sí me sentí sola, sí me sentí abandonada por él. mm. Y, y aunque yo creo que en ese punto era como que ya no quería divorciarme, sino decía, bueno, aquí estamos, vamos a luchar, pero también a seguir al corazón que te pidan perdón, que aunque vos ya muchas veces uno ya ha pasado el proceso, ha perdonado, pero también creo que uno necesita el escuchar muchas veces a la otra persona decirnos, El reconocimiento. ¿Sanó tu corazón? sí, totalmente. ¿Cambió la forma en que ves a tu marido ese día? Sí, y no fue solo que cambió, sino que también lo que yo vivía a partir de ahí fue diferente. Ah, Entonces, no fue solo de palabras o mensajes que quiero hacer las cosas diferentes, sino que fue también ver de que lo que él dijo es real. qué valioso es que lo que estoy diciendo esté acompañado con acciones, ¿no? Porque a veces nos quedamos solo en el perdón y no existe cambio. Claro, claro, solo palabras. El Señor, desde mi parte, en mi matrimonio, comenzó un proceso fuerte, justo meses antes que nazca Francis. Habíamos ido a nuestro primer seminario de Sendas Antiguas. Fue poderoso. Yo llegué diciéndole al Señor, no sé qué tengo que perdonar, no sé a quién tengo que perdonar, según yo estoy ¿Y bien. qué es eso de escena antigua? Yo no, siempre he escuchado, nunca he ido y nunca me ha dado curiosidad. Es un ¿Cuál es el centro? No, es un no me seminario describas de todo. sanidad interior, Ahí. Ah, ya, ok, que es de sanidad interior. ya. Y claro, hablan y rebuscan tu infancia directamente. ¿Y hay quien te contiene Eh, o te dejan ahí con tu hay infancia personas rebuscada? que te van a acompañar en esos Ah, ya, procesos. ok. Hay personas que están ahí listas para acompañar a alguien que quiera o Eso necesite es. incluso algo más Ya. aparte de. Y fue poderoso. Para mí fue descubrir heridas con mi madre. Yo la amo un montón a mi madre, ¿no? Y yo hasta ese día yo decía, está todo bien con mi madre. Pero claro, hubieron cosas que me marcaron mucho. Es inevitable, Pero, pues, lastimar a tus hijos, ¿no? exacto. Es inevitable. No No, importa. yo digo, Somos seres eh, caídos finalmente, ¿no? vamos desde la infancia Ujú. Y educamos desde el dolor y también, desde desde nuestra historia. Entonces, claro que nos vamos a equivocar.
ahorita hay una idea muy fuerte de criar a hijos centrados. Para mí eso no existe. No, no No existe. existe. No, no O sea, existe. no somos Dios, no somos Dios. Mira, somos Dios. cuando nosotros hemos sido muy intencionales, ustedes nos conocen, hemos sido muy intencionales con nuestros hijos en darle tiempo, pero llegó un momento donde yo vi a mi hijo muy herido y yo tuve que acercarme y decirle, ¿sabes qué, hijo? Para mí fue un momento fuerte porque le dije, yo sé que te lastimé, no es si te lastimé, no, yo sé que te lastimé, perdóname. Y me acuerdo que él agarró y me dijo, ya papá, gracias, me dijo. Solamente me dijo eso. Y a los días viene y me dijo, papá, te perdono, pero quiero que sepas algo. No, toda la culpa no es tuya, me dijo. Y yo me quedé así, ¿no? O sea, porque él estaba también procesando sus heridas, ¿no? Entonces no existe eso, que no vamos a herir a nuestros Y hijos. bueno, en ese seminario fue un descubrir la sanidad interior, Ujú. ¿no? Fue apasionarme en esa área, fue rebuscar mi pasado, entender por qué soy como soy, entender por qué cosas que yo creía que estaban bien no estaban bien. Mm. Por ejemplo, lo que directamente me habló el Señor fue, ¿por qué sos una persona de pocos amigos? Me hizo una pregunta, ¿no? En los inicios. Y encontrando la raíz, pues que cuando era niño, la alta exigencia en notas me marcó. Entonces yo tenía esa expectativa demasiado alta en todas las personas que me rodeaban. Eso vos lo descubriste más bien, yo me acuerdo. No, no fue, claro, no fue en ese curso. Fue mucho más. Es eso. Yeah. Pero yo digo que fue una seguidilla de procesos, Mm. todo, Y fueron años, ¿no? fueron años. O sea, podemos ver al Señor usando lo que Él quiere para cumplir lo que tiene que hacer. Sí, Esto es el 2019. claro. Frankie nació en el 2019. Entonces, ahí en ese seminario comenzó. Ujú. Luego hubo otro segundo seminario a los 2 años de Frankie, creo. Sí, mamá. Ahí también complementó lo que había comenzado y así, ¿no? Pero con Frankie, como dije hace rato, el conocerlo al Señor desde otra forma, desde el rol de padre, ¿no? En mi relación, no voy a olvidar cuando estaba haciendo el curso de consejería en el alfarero, eh, me pidieron que lea un libro y yo mismo elegí el libro y el libro no tenía nada que ver, pero mientras leía el libro, el Señor me confrontó y justamente en mi estructura, el Señor me mostró que yo tenía un altar en mi salario Mm. y el Señor me dijo que yo debía entregárselo. Entonces fue un Y lo quiebre, diezmaste, ¿no? lo diezmaste. Explicar qué significa entregarlo. Claro, yo descubro que para mí mi seguridad, porque yo siempre, desde que me convertí, del 2008, yo siempre dije, Nunca nos costó. O sea, nunca me gracias a Dios. costó, siempre fue una confianza absoluta de que esto es para el Ujú. Señor y lo aparto. Sí. Pero el Señor me hizo notar de que más allá de vivir, era mi corazón, que mi Claro. seguridad no estaba en él. Estaba en tu salario. En cuánto me podía esforzar yo. Claro, y Era tal nivel, ¿no? Que ya, por ejemplo, hubo una época que no se tomaba vacación porque eso iba a ser el dinero que él iba a cobrar. yo lo veía como plata perdida. O Claro. sea, no puedo tomarme vacación porque Mm. tenemos que ahorrar, tenemos que ahorrar. Ujú. Y claro, eso también el Señor lo trató de mí. También te doy para que puedas Descansé descansar. también, claro. No es solo trabajar, no es solo Ujú. pensar en el dinero. Pero en ese tiempo fue derribar ese altar, tuve que quebrarme. Nosotros fuimos misioneros en Cruzada durante 1 año y medio, algo así, ¿no? Sí. Yo decidí apartarme de la vida académica o laboral, mejor dicho, en mi área. Decidimos entrar a Cruzada y ahí depender, ¿no? Mm. De la ofrenda. Pero aún así, cuando volví a retomar la vida laboral, continuó ese altar, ¿no? Ese altar Mm. y derribarlo fue para mí decirle al Señor, vos sabés cuánto yo amo construir, amo mi carrera, amo mi rubro, pero si vos me estás llamando a otra cosa, porque se cerraron todas las puertas. Ujú. Yo estaba de independiente, quería seguir construyendo, pero de repente todo se bloqueó. Duró mucho más.
hasta los albañiles se hacían de rogar. Llamaba a uno, llamaba al otro, no, no tengo tiempo, no, no. Y entonces yo tuve que quebrarme ante el Señor y decirle, ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? O sea, me quitas mi trabajo, ahora estoy de independiente, no puedo avanzar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Y bueno, el Señor habló conmigo y me dijo, confiar. Mm. Y yo le dije, te entrego mi profesión. Si quieres que yo vuelva a ser misionero, pastor, no sé, pero te entrego. Yo no sabía eso. Yo no sabía que estaba en la mesa de tus Esa ideas locas. opción. No, pues para mí fue un entregarle al Señor, o sea, es más importante mi relación con vos que ahí por fin derribó absolutamente esa altar, ¿no? Fue un confiar completamente en Él y desde entonces fue diferente. O sea, mi confianza ya no está por ¿Tu relación con tu hijo cambió en el proceso que pasaste? cambió demasiado porque justamente en el proceso, al tomar consejería, en otro libro que también leí, el Señor habló fuerte conmigo. o, ¿Por qué no puedes decirme papá? Fua. Eso lo puede decir mi padre. Claro, para mí fue duro, pero puedo reconocer de que había un vacío. Mm. Y después de ese tiempo, estábamos en la iglesia, estaba yo adorando. Y Frankie me pidió que lo alce, que lo abrace. Y me estaba abrazando y él comenzó a rozar su cachete con el mío. Yo estaba en full adoración y el Señor me dice, eso quiero, Oh, oh, oh. que tu cachete roce con esa intimidad, esa relación. Un día estaba también, mientras que hacía mi tarea de consejería, estaba escuchando alabanza. Había una antigua de Jesús Adrián en el concierto. Él dice, quiero que mires a tu hija, quiero que veas cómo es y quiero que entendas algo. Ese amor que vos sentí, que tu hijo no hace absolutamente nada para merecerlo, ese amor siente el Padre tuyo. Para mí fue fuerte, fue un entender desde otro punto de vista a mi padre. Desde entonces yo sí en mi noción puedo decir papá. Fue entender que Dios me dio la oportunidad de ser papá para acercarse más, Mm. para que yo lo conozca. Romper todos tus esquemas, ¿no? Porque vos siempre fuiste medido por tu capacidad, por lo que podías hacer. Exactamente. Sin embargo, Dios te estaba... El recibir ese mensaje de no tenés que hacer nada para agradar, Mm. simplemente porque son vivos. Creo que eso es lo que más nos cuesta a todos, ¿no? Darnos cuenta. Con Yo, mucha formación. yo lo vi a Frankie los primeros años muy... Yo escuché alguna vez a alguien que dijo que a vos te tocó fácil, ¿no? No sé. Porque Frankie siempre bien portado. Ahora lo veo más suelto, ¿no? Lo veo más... Que más... justamente es Más parte natural. Exacto. yo, bueno, Ana desde el principio, mi suegra, mi madre, me decían, ¿por qué sos tan rígido con él? ¿Por qué sos Ok. tan duro con él? Siendo tan chiquito, Ajá. yo todo el tiempo lo controlaba, todo el tiempo estaba viendo que si movía, no movía, si se bajaba o no bajaba. Y ellas, aunque me lo decían, yo decía, no, estoy bien, porque así se tiene que hacer. Correcto. Y claro, en consejería fue, ahí sí que fue escarbar mi infancia y fue un encontrarme, yo tuve que preguntarle al Señor. Un Mm. día él estaba jugando el bien de la casa
y ¡para! Se desarmó. No. Se desarmó. No, no rompió el vidrio, sino que toda el herraje se desarmó Ya, totalmente. pues no digas, decir, y se desarmó, digamos, ¿no? Y digo, ¡para! Se desarmó porque todo brincó, resortes, piezas. Ya, ok. Y era porque él estaba ahí adivinándome los pernos y yo realmente me salí de mi casilla. Yo estaba solo y comencé lo hice, me enfurecí, lo hice a un lado y comencé, y en mi enojo lo boté así, lo tiré y él vino, pan, y yo, ¿por qué estoy así? Mm. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué te molesta tanto? Si yo lo amo, amigo, ¿por qué lo estoy lastimando así? ¿Por qué Mm. me enoja tanto? Ah, Al fin y al cabo, el adulto soy yo. perfecto. Y ahí cuando me senté, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo reacciono así? ¿Por qué controlo tanto? Claro, me llevó a mi infancia. Infancia no había papá, no había mamá. Mi madre estaba, pero trabajando Todo el día. todo el día. Se amanecía trabajando para alimentar a 5 bocas. Mm, Y estaba mi hermano, mi hermana mayor, trabajando con el temor también ella de que le falte, porque venimos de una familia con mucha escasez. Entonces el siguiente hermano, eh, claro, era duro conmigo. Era un control absoluto. Yo también creo que Que tenía también parte de eso. que había desautorización a la Podía tía. ser. Los hermanos mayores pueden pegarle, corregirle a los hermanos menores. Entonces, había un control excesivo. eh, y claro, el Señor me llevó a eso, justamente a un episodio concreto. Yo iba a la cocina y de escondida sacaba un vaso para tomar agua. Y aún así, si me pillaba, era tratarme o pegarme porque está desordenando, está ensuciando y qué sé yo, a ese nivel de cosas. Mm. Y el Señor me dice, así te trataron cuando fuiste niño. Pues Mm. normal que ahora vos estés repitiéndolo. Pero me lo mostró para que yo cambie. Mm. Y desde ese momento, eh, claro, yo fui intencional en yo mismo mirar mi actitud, mi forma con mi hijo, porque yo vi que mi hijo se estaba alejando. Yo vi como él de tan chiquito, él prefería estar con cualquiera menos conmigo. Y mi mamá también me decía que él se preocupaba mucho que se queda sola con Dani, que Dani tiene muy poca paciencia. Y no sé, siempre como, o sea, me hacía entender, vean otra opción, que quedarse con Dani sea la última opción, porque como van a estar solas, vamos a ver quién le pongo límites a Dani, claro. se puede exceder. Entonces, ya, pues, eso fue con ese pensamiento, panemos a otro lado. Claro, hasta ahí me conoció y de ahí se fue a otro Se fue con la pena. Se fue. Y claro, y yo era muy duro, excesivo, pero el Señor fue trabajando constantemente en mi corazón, en mi forma, en mi trato, en mi relación con mi hijo. Y claro, poco a poco fui cambiando, fui soltándolo, ¿no? Para mí era grato escuchar en la iglesia, por ejemplo, hacíamos videollamada por Zoom y justo en la pandemia, bueno, parte, ¿no? En los paros, ya. Y era Frankie trepando por acá, bajando, Ujú. haciendo, gritando, saltando, y antes yo no le Sí, permitía, correcto. no le permitía. Para mí fue. Sí. ¿En qué rato Frankie se Se volvió? liberó. Ajá, se volvió libre, dije yo, ¿no? Porque entraba y, hola, ¿qué tal? Y sabes que pareciera que es bueno, ¿no? La gente dice, qué niño bien portado, ¿no? Pero en realidad es eso lo que vos decís, ¿no? Claro, nosotros ya no tenemos hijos chicos, entonces cuando vemos a tu hijo corriendo con el hijo de Choco, corriendo con los hijos de Edito, son 4 niños, yo me quiero volver loco, ¿no? Porque estoy en otra etapa de la vida. Pero yo me recuerdo a mí mismo, eso es, o sea, son niños, son niños. Sí, yo creo que también cuando uno tiene los chicos tan controlados, llega sí o sí, mayormente creo que en la adolescencia, donde igual sale la rebeldía. Sí, Entonces, igual. como que ahora sí, como ya
no me pueden controlar porque ya soy grande, sale la violencia. O sea, en algún momento, si no en la adolescencia y la juventud, tendría que tener una personalidad, un carácter muy pasivo para que no pase eso. Para que no pase, ¿no? Pero también ahí fue como que tuvimos que encontrar un límite. No, equilibrio. Claro, siempre hay que poner límites, ¿no? Porque, Porque si no, se nos van. Ya fue, ya, claro. Claro, para nosotros fue encontrar un punto de encuentro de intermedio, guiado por el Señor. Donde seguís educando, pero él también se siente libre. Tiene que haber límites, no libertinaje. Correcto. Y ella, por la psicología, tiene más de la línea de la crianza respetuosa. Y yo solo no por eso, pero fui. también fue por toda la experiencia en mi casa. Sí, porque también eso te iba a decir, vos también venís de un Una Una lugar estructura muy fuerte, ¿no? fuerte. De haber sido. Bueno, mi hermano siempre dice, a nosotros nos faltó que nos peguen. Yo siempre digo, a mí no me faltó. Fue por todo y por nada, como yo era la mayor, entonces hasta mis 15 años, o sea, realmente mi padre aplicó mucho castigo físico. Claro. Me acuerdo que, no, creo que no lo comenté, pero mis deseos de mis cumpleaños era que este año, por favor, no me pegue. Que mi padre no me pegue. Yo ya tengo 2. Y Te al pega. día siguiente, a la semana, y ese señor, pero si te pedí. Claro. Entonces, muchas veces realmente, o sea, sí, en muchas Ujú. ocasiones ha sido justificado, pero en muchas ocasiones yo sentía que no era. Y no era tampoco hecha realmente que yo sepa por qué, o hecha en amor, o terminar el proceso de venir, te Que sea por enseñarte algo, para corregir, digamos, ¿no? Más bien yo siento que generó, creo, rebeldía en mí, y decía, bueno, entonces el castigo físico no es para mí. O sea, había otra ¿Cuánto, manera de- cuánto tiempo pasó cuando decidieron tener otro bebé? Dijimos, como no éramos estructurados, No. dijimos, Antes de tener a Frankie, ¿no? El plan era tener 2 hijos, máximo 3. Ah, Pero ella ya comenzó que no, que quiero más, que ya su ¿Quién se va a hacer cargo de las parcelas? Les digo. Y, y no, pues ya me comenzó a decir de que 5 y no sé qué. Y yo, no, está mal. Pero tuvimos a Frankie y yo le decía, ¿y cuándo tenemos el siguiente? No, ya no quiero. No quiero ni uno más. y dijimos 2 años. Y cuando él cumplió 2 años, me dice, ¿y has pensado? Sí, no quiero, no me siento lista. Entonces decidimos esperar, y cuando él cumplió casi 3 años, dije, bueno, yo ya me siento bien, emocionalmente estoy bien, porque él dormía muy mal en las noches. Y simplemente yo me sentía colapsada por todas las cosas que habíamos pasado como matrimonio también. Entonces dije, no, quiero esperar un poco más. Entonces cuando yo tenía casi 3, dije, usted sí. Y bueno, ya la realidad fue diferente, no me podía embarazar. Y justo también coincidió que él comenzó a pedir una hermanita del querido. Entonces le digo, bueno, oremos. Entonces pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y nada. Entonces, la angustia, me acuerdo que fin de año también fui al retiro. eh, en noviembre fue con la iglesia, y las mujeres que estaban en el grupo decían, no, porque el Señor sabe por qué. Y claro, yo sabía esa teoría. Yo sé que si el Correcto. Señor no da, es para. Pero otra cosa es vivirlo, otra cosa es convencerte y realmente bajar esa teoría a tu corazón y creerla también. Entonces yo sabía, debo descansar, sí, debo descansar, yo sé, debo descansar en el Señor. Y Daniel, muy convencida, decía, por ahí el Señor solo nos va a dar una, entonces hay que ser, no, pero es que la Biblia también dice que el Señor nos va a cumplir nuestro deseo, mi deseo es tener más. Entonces yo me aferraba a eso, entonces hasta que, bueno, al final 4, no 5, 6 meses en diciembre, en julio más o menos comenzamos a buscar, en diciembre mi embarazo. Entonces, bueno, le comunicamos para Navidad a Frankie, a su familia. Los 2 días salimos, ¿no?, en auto de viaje. Y Claro, nosotros por un embarazo tan normal, de Frankie. Como el de Frankie, correcto. para nosotros, hasta abrazar, igual podemos viajar, digamos, ¿no? Ni chiquillo Nunca no la dice. pisamos, ¿no? Y claro, y encima Ana me decía, tengo ahí unas machitas. No teníamos idea que eso no era normal. Viajamos, ¿no? Pues allá de repente hubo un sangrado. Y fue, pues, fue- 6 semanas hasta de embarazo. Fue chiquito, pero igual la emoción está ahí, pues, ¿no? Y Sí, en realidad yo vi que fue un golpe muy duro para ustedes en el sí. proceso. Pero el Señor fue bueno. Una de las
ginecóloga con la que fuimos, fue bueno escuchar lo que ella dijo, ¿no? O sea, uno lo sabe, pero el escucharlo en ese momento fue distinto. Eh, el cuerpo sabe, me decía, Ah, cuando si el bebé no está bien o algo está pasando, lo expulsa. Para mí fue un poco de alivio eso, ¿no? Escuchar es parte de lo que el Señor Mm. habló conmigo por algo, no vi. pero hay algo que a mí me gustaría profundizar en esto. Yo recuerdo que vos me dijiste que el Señor había roto algunas cosas con respecto a su decisión y al control de ustedes de tener hijos. Sí, eso vino después. Después de Contame. la pérdida, sí, otra vez entramos, bueno, vamos a seguir buscando. Ajá. Se pasaron 3, 4 meses y nos tocó dar un tema, el tema de la bendición. La Sí. bendición, algo así. No, era justamente de la crianza. Estábamos en Algo así era. estábamos en una seguidilla de 3 temas que Pedro y Karen nos pidieron en el ministerio del matrimonio, que vemos el tema de la etapa inicial, ¿no? Para ser padre. Claro, cuando nos sentamos a pensar en el tema y demás, el Señor me confrontó y me dijo, vos me has preguntado con quién te querés casar, cuándo, tu trabajo, todo. Me has Hasta para los preguntado. viajes. Era, Todo, Señor, todo si me no has tu preguntado. voluntad interpone algo. O sea, todo O sea, era no. buscábamos su voluntad en todo. Pero no sé por qué en los hijos simplemente decidimos no tener hijos 5 años. El Señor me confrontó, sí, Ocho. 8, pero la decisión fue 5. Claro, fue 5. Y O sea, eso lo tocaron ustedes, nadie más intervenía. dijo que vos podías decidir solo eso. Claro, y yo decía, no, pero si era algo que el Señor no hubiera querido dar, igual no iba a dar. No, o sea, nosotros tenemos. Es cierto, el Señor igual no hubiera podido dar, pero nosotros teníamos el control porque nos cuidábamos. Ah, Claro. Entonces, Era porque realmente fue nos soltábamos eso. confrontado de ese punto y el Señor me decía, ahí es parte de tu miedo, de tu seguridad. Porque si yo te mando, hijo, yo te voy a dar la provisión. O sea, parte de eso también, recordando lo que hablaba hace rato, el Señor me dijo, vos no sos generoso porque tenés miedo que te falte. Mm. oh, Por eso no sos. A mí me confrontó bastante, ¿no? Desde el punto de vista monetario. ¿Y por qué hablo de esto? Porque igual los hijos era eso. claro. Era yo en mi seguridad, ¿no? Yo calculando hasta el último Ujú. centavo, ¿no? Y yo diciendo, voy a conseguir una casa, voy a conseguir un auto para recién. Entonces, eh, claro, nos damos cuenta de que nosotros arbitrariamente decidimos no tener hijos sin contemplar a Dios. El Señor nos confrontó, pedimos perdón y todo. Claro, porque me dice, yo le digo, ¿será que eso es uno de los motivos que el Señor está trabajando y porque algunos casos digo que nosotros necesitamos pedir perdón, que me ha hecho mal y me hice un propósito? Me acuerdo que estábamos, nuestras salidas eran cuando teníamos la casa allá afuera en el jardín, mientras en llamada por Frank que estaba durmiendo adentro. Y me acuerdo que esa noche nos quebramos los dedos y le pedimos perdón al Señor por no haberle soltado esa área. Mm. Intentado siempre haber controlado, siempre en base que no estoy lista, no me siento todavía lista. ¿Cómo llegaron a ese punto donde los dos juntos deciden? Vos le compartiste a ella. Sí, Yo hablé con ella y le dije, mira, el Señor me ha confrontado de, ¿no? Cuando decimos el tema. Yo venía orando de este tema y el Señor me habla de esto, ¿no? Claro. Ustedes no me contemplaron. Le comuniqué, le dije, esto es lo que habló conmigo el Señor. Y juntos, hablando, charlando, llegamos a esa conclusión. Ah, Tenerme pues te dijo. ah. y en eso, Y al mes estabas embarazada. ¡Wow! Y ahí viene Joshua, el presentador de noticias. Qué niño más bello que es ese gordo. Y hablando justamente de tuve un sangrado sí, y claro, fue totalmente, ya con el miedo de Con el miedo, claro. mucho temor, Fue- pérdida. 4 de agosto, el feriado, nos tocó ir a emergencia y fue yo. Bueno, sí, 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 me acuerdo. 6 de agosto. Y, no, al final todo bien, me dieron baja, fue tiempo. Y claro, y Frankie feliz. Me acuerdo que el proceso de la pérdida
como ella sabía, los niños pues son niños, no son bien inocentes. Claro. Y me decía, dice, tenemos un angelito, mamá, dice, le vamos a pedir al Señor, no va a mandar otro. Hmm. Y yo me acuerdo que yo antes me sentaba atrás con él chiquitito en el auto, y yo lloraba, 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 porque encima estábamos en Cochabamba, y me agarraba la mano y dije, Ah, Dios me va a dar, Dios nos va a dar. ah, Y era la confianza que, claro, él igual en algún momento me dijo, hemos estado bien mucho tiempo y yo creo que el Señor no nos escucha. Y uf, claro, y Mm. como y cuando yo estaba en ese momento lo escucho y le decía, dentro de mí, ese mismo sentimiento tengo yo, ah, Dios no nos escucha. Pero después compartiendo con Daniel me dice, tenemos que entender de que si una hace, hay un porqué. Y después descubrir y pedirle al Señor perdón por no haber defendido esa área, haberlo soltado de esa área. Y ya después fue comunicarle que bueno, va a tener un hermanito, fue una alegría al total. mes, ¿no? O sea, Claro. la respuesta fue rápida en realidad. Y yo creo que la vida espiritual, cuando uno pasa procesos, cuando Edito siempre lo dice, lo ha comentado muchas veces en las predicas, cuando nosotros entendemos por qué estamos en proceso, cuando lo comprendemos el por qué, se acaba rápido el proceso. Ah, Pero muchas veces nosotros mismos damos vuelta y vuelta y vuelta y Mm. vuelta, o simplemente no queremos entender, seguimos, y él siempre da el ejemplo de los israelitas que estaban 40 años en el desierto, y realmente es mucho menos el camino. claro. Entonces yo creo que cuando realmente estamos con un corazón predispuesto, queremos entender por qué estamos en esa situación que estamos. Y mientras más rápido comprendemos y hacemos el cambio o lo que el Señor nos quiere enseñar, mejor para nosotros. Porque somos Sí. nosotros los que estamos sufriendo y estamos Sí. ahí. Y claro, pero él quería una niña y estaba convencido que quería una niña. Y yo le he pedido al Señor una niña y el Señor nos va a dar una niña. Y claro, yo ya venía manejando la teoría de que tal signo, y no la vamos a cambiar en el mercado. La vamos a cambiar, al mercado se cambia todo. Hijito, ¿no? Eh, Entonces él deseó Su concepto, ¿no? ¿no? Y para octubre él quería hacer la revelación para su cumpleaños, quería que le digamos en su cumpleaños qué iba a hacer. Entonces, bueno, niña. Entonces su reacción así, "No". Fue así, digamos. Wow. Pobre flaco. Su decepción. Claro, intentó no. Pero otra realidad fue cuando apareció, ¿no? Claro. Y Su locura, ¿no? es su locura y no, No se cambia. Y ahora que viene el tercero, ¿hace cuánto tiempo están esperando? Bueno, en realidad, parte de las pérdidas, antes de que nos pasemos, en las pérdidas del Señor, más allá del dolor, el Señor nos mostró qué había en nuestro corazón. Mm. Nos mostró gratitud, porque dijimos, en el perdido nos duele, pero está Frankie. Mm. Dios nos ha dado un hijo. Y ahí es donde le decía yo, si no nos da, igual vamos a seguir alabando. Mm. Si no nos da más, lo hemos perdido. Entonces, el de enseñar eso también a Frankie, ¿no? Porque él, en esa confrontación que le hizo, Chan, ¿por qué? ¿Por qué se fue? Porque Dios permitió que venga y se fue, se lo llevó. Y fue a enseñarle también que hay veces que no se va a cumplir lo que decimos, lo que decían, parte del aprendizaje de Frankie. sí, que el Señor a veces dice sí, a veces no, y a veces enfermo. Entonces, Sabemos, y él lo tenía, él seguía orando todas las noches, que Toda la quería, noche. que quería. entender para nosotros que está en la mano de Dios y Él sabrá cuándo va a mandar o si no va a mandar más hijos por parte de ese proceso. En eso viene Joshua y bueno, para mí Joshua ya es una segunda oportunidad de cambiar mi paternidad. Vi un video y le compartí a Ana, yo me quebré con el video que decía, no, ¿por qué somos tan distintos con mi hermano? Decía un joven a un anciano. Si hemos sido criados por la misma madre, el mismo padre. Más, vos tuviste un papá. Correcto. Vos- Y yo me Bien, quebraba, correcto. claro, porque yo decía, Frankie sufrió conmigo esa opresión, ese control. Mm. Pero ya con yo ya será diferente. Ya habré entendido
ya habré caminado ese proceso. Pero sufrí otra pues. Muy bien. Sufrirá otras cosas. Es correcto, es correcto. Y, claro, para mí fue a la vez de triste porque ya lastimé a mi hijo, pero también con esperanza porque viene otro en lo que lo puedo hacer mejor. Sí, no, yo creo, hay algo que yo aprendí en el proceso cuando nosotros fuimos padres, para mí se repite, ¿no? Porque yo era muy estricto igual con mi hijo mayor. Eh, pero me gustaría que puedas quitar eso de tu corazón porque nuestros hijos, tu hijo es saludable, es alegre, es completo, es seguro, y aunque nosotros como padres hubiésemos querido hacerlo mejor, estoy seguro de que ya hace rato que sanaste el corazón de tu hijo. Hace rato. ¿No? Frankie es un niño que bendice. Así es. Y eso tenés que tenerlo en tu corazón. Sí, sí, y es parte de lo que el Señor me ha mostrado, ¿no? Ujú. De cómo he logrado encontrar contacto, Correcto. que es lo más importante, ¿no? Y que Él me ruega ir a jugar fútbol, me ruega jugar damas conmigo. Entonces yo veo, ¿no? Él saco mi herramienta, él comienza a bailar, él me felicita porque le gusta el momento de que yo arreglo algo y él está Y conmigo. está como. Entonces sí, y efectivamente es así, ¿no? Ahora, ya para parte del tema que hicimos y la confrontación del Señor de por qué pusimos límite, pusimos un tiempo sin hijo y demás. Parte de eso el Señor también nos dijo, ¿y por qué tiene que haber números? A Austin. Y es porque ustedes tienen que pensar en números. Claro. Sabré cuánto tiempo. No, y yo sé, y si te mando, te mandaré la provisión también. Claro que sí. Y entonces, Dice, Ana, yo no quiero más. cuando vino Joshua, ya pues saliendo del hospital, nos dijo, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? ¿Nos vamos a cuidar? ¿No nos vamos a cuidar? Y yo le dije, el Señor ha dicho, yo no. Entonces, debemos seguir lo que Él ha dicho. Y ella su miedo. Y claro. ¿Qué tal si Y ahora viene siguiendo? Juan Carlitos, ¿no? Claro. Niña. Ah, es niña, ¿no? Claudia Cecilia. Claudia Cecilia. Que- y obviamente es lo que ellos manden. Y Frank ahora quiere otro niño. Y quieren otro. ¿Qué otro? Ahora niño. Ya, Claro. ya quedaron los niños todos los El otro día vi un video de Messi jugando con sus 3 hijos, cuando eran todavía más chicos, ¿no? Y los veía, claro, están una cancha, se nota, y se ve uno de sus hijos que viene corriendo y ¡prá! Se cae en el suelo y el otro le pasa la pelota. Y Messi muy tranquilo, pasando, jugando, pero los niños loquísimos, ¿no? Y yo decía, pucha, tener 3 hijos varones debe ser re intenso, ¿no? Re intenso. Para ir cerrando, amigos, ¿cómo se ven ya con un tercer hijo que llega, con cosas que están cambiando en el horizonte, ¿no? Porque con este tercer bebé ya cambia la forma en cómo vas a trabajar en este momento, seguís de independiente y no tenés algo seguro de lo que viene. ¿Cómo está su corazón para ir cerrando este tema? Ah, yo los primeros meses, yo me acuerdo después de parto, tenía mucho miedo que me embarace rápido. Y yo decía, ay, yo no quisiera ser Dios. Primero esta mujer ha llorado por tener hijos y ahora está conmigo y no quiere más. O sea, no es el momento, quiero más, quería más, pero no quería seguido. De por lo menos que cumpla 1 año, idealmente 2, decía. Pero el Señor tenía otros planes. Entonces, cuando yo ya veía que habían sospechas, decía, Señor, será, por favor, este momento. Claro, ellos tenían 6 meses, 6 meses. Entonces decía, ay, tiene 6 meses, es muy chiquita todavía. Y, y fue, no sé, fue, cuando ya nos enteramos, yo lloré, claro, y me dice, no, pero yo no quisiera que vos lo rechaces. Y le digo, no es un rechazo, es un miedo. Tengo mucho miedo de, de que si yo como madre voy a alcanzar para todo. Ah, Y yo sé que idealmente ah, no debería ser así, pero en la realidad el matrimonio también como que baja un poco como la prioridad. Entonces, cuando uno tiene hijos es como que el enfoque va, ya hay que distribuir bien las cosas para sí, que sí, alcance sí. para todos. Prioridades, ¿no?
Y etapas. Y etapas. Y claro, yo decía, yo ni camina. Y entonces fue 1 o 2 semanas primero entender todo y después decir, bueno, si el Señor no lo sabe, Claro. yo voy a descansar en Él. Tenemos que priorizar las cosas, tenemos que cambiar algunas cosas, estructuras, yo trabajar menos horas, es mi realidad por ahora. Hasta el ministerio hemos decidido, hemos orado y vamos a tomarnos un año de descanso de matrimonio, el ministerio de matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos priorizando el ministerio de familia ahora, de nuestra Correcto, familia, de su familia. en nuestra familia. Entonces es por época, entender que todo pasa. Yo sé que las trasnochadas, todo va a pasar y va a llegar otra época. En esa otra etapa vamos a vivir otras cosas y simplemente ahora descansar en el Señor, pedir mucha sabiduría, dejarse guiar y tomar las decisiones correctas dentro de lo que es la voluntad del Señor. Sí. ¿Cómo está tu corazón? Aprendiendo a disfrutar de lo que toca, de Bien. lo que Dios quiere en ese momento. Actualmente estoy disfrutando mucho de la bendición de poder trabajar, generar, pero a la vez quedarme con mi hijo como bebé todas las mañanas, aprender a disfrutar de ese tiempo especial con él eh, y creyéndole al Señor de que su provisión no está condicionada a mi esfuerzo, Bien. su provisión está condicionada a mi fe. Entonces, si bien me tengo un contrato firmado para el año, pero estoy seguro que el Señor va a proveer como hasta ahora. Sí. Buenísimo. Ese año nunca ha faltado y que más bien siempre yo te digo, Ana, somos prósperos, Ujú. Son prósperos. más de lo que nos dicen. Son prósperos. Entonces, creyendo en el Señor Bien. y disfrutando de lo que hay en este momento. Algo que le pudieran decir a la gente que está con miedo de traer niños a este mundo, que es lo que más se escucha, ¿no? Ujú. Miedo de no dar la talla, miedo de Ujú. fallar. ¿Qué le podrían decir a esa gente? Yo creo que lo más importante, como dije, el tener hijos te brinda la posibilidad, Dios te da la posibilidad de conocerlo más a profundidad, de tener una relación más estrecha. Uno puede comprender un poco mejor el corazón de padre que tiene el Señor Jesús. Eso me tocó vivir, eso lo aprendí. Y creo que es lo más importante, ¿no? Dios nos da esa oportunidad de ser padre para eso. Y que el mundo puede estar, y creo yo que siempre va a haber maldad, siempre va a haber problemas, siempre va a haber circunstancias adversas. Pero el Señor dice, o sea, tranquilo, yo he vencido al mundo. Mm. Ok, amigos, gracias. Gracias de verdad. Gracias de nuevo por estar. Gracias de nuevo por abrir su corazón, por compartir con nosotros esas luchas internas, esos pensamientos, aquello que realmente se queda solamente para nosotros, ¿no? Pero que tiene tanto valor al momento de nombrarlo, al momento de compartirlo. Y sobre todo, gracias porque en toda su vida, no solamente hemos visto que son un matrimonio normal, porque tienen pelea, ¿no? Sino que ideas de divorcio, ¿no? Con planificación y todo, pero que hay esperanza, que Así es. Dios hace la diferencia en la relación matrimonial, Así es. un hombre, en una mujer, en los hijos y la generación que ustedes van a dejar en el camino. Yo creo que va a ser una generación que va a dar gloria a Dios y que va a poder construir matrimonios saludables, ¿no? Tendrán diferentes luchas el día de mañana, ¿no es cierto? Totalmente. Otros traumas. Es muy dinámica. Es muy dinámica la vida. Y divertido. Es divertido. Bien, gracias amigos, gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Sí? Amigos, si estuvieron acompañándonos hasta acá, queremos agradecerles. Si encuentran valor a este material, queremos invitarlos a que se suscriban. Estamos en todas las redes sociales. Así es, estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y también pueden ver los episodios completos en YouTube y en Spotify. Nos buscan como Juanco y Claudia. Y si quieren saber de los materiales como Amar Bien, cursos que tenemos para matrimonios, el arte del matrimonio o consejería matrimonial, pueden entrar a nuestra página web, juancoyclaudia.com. juancoyclaudia.com. Muy Recuerden. bien, ya vamos. Amigos, muchas gracias. Yo soy Juanco. Y yo soy Claudia. Gracias y que Dios los bendiga.